En un lado, la inmersión total. En el otro, la comodidad y potencia de siempre. ¿Cuál es el verdadero futuro del gaming? Hoy vamos a hablar de un tema que está marcando el rumbo del gaming. ¿La realidad virtual va a reemplazar al gaming tradicional? ¿O convivirán con dos formas distintas de jugar? Vamos a analizarlo desde la experiencia, la tecnología y la comunidad. Empecemos. ¿Qué es el gaming tradicional? Cuando hablamos del gaming tradicional nos referimos a consolas, PC y móviles, pantallas planas, mandos físicos y la experiencia centrada en la narrativa o en la mecánica. Es el tipo de juego que todos conocemos, un Call of Duty, un League of Legends, un Zelda, un FIFA, tienen décadas de evolución, una comunidad masiva y una infraestructura sólida para eSport, mods y hasta mucho contenido. ¿Qué ofrece entonces la realidad virtual? La realidad virtual propone algo distinto. No mirar el juego desde afuera, sino dentro de él, con visores, sensores y entornos 360 grados. El jugador se convierte en el protagonista. Títulos como Beat Saber, Half-Life Alyx o Superhot VR muestran cómo cambia la experiencia. Es más física, más inmersiva, pero también más exigente en hardware y espacio. Vamos ahora a compararlos directamente con 5 aspectos claves. Accesibilidad. El gaming tradicional es más accesible, claro está, basta con una consola o un PC o un celular. El VR requiere visores, espacio físico y una mayor inversión inicial. Inmersión. El VR gana aquí de lejos. Está dentro del juego, moviéndote, reaccionando. El tradicional depende de una pantalla y el sonido que puedas tener, pero igual puede ser envolvente con una buena narrativa. Costo. El tradicional tiene opciones para todos los bolsillos. El VR aún es demasiado costoso, aunque hay modelos más económicos como el MetaQuest. Comunidad. El gaming tradicional tiene millones de jugadores, torneos, streaming. El VR está creciendo, pero aún es considerado un nicho. Fatiga física. En el VR te mueves, sudas, te cansas. En el tradicional puedes jugar horas sin moverte del sillón o de algún lugar cómodo. ¿Qué viene entonces en el futuro? La tendencia no es que reemplace uno al otro, sino que más bien se integren. Ya hay juegos híbridos, mandos ópticos, entornos mixtos. Imagina un RPG donde exploras el VR, pero en combates puedes hacerlos en una pantalla. O un shooter que usas el VR para entretenimiento y el tradicional para una competencia. El futuro será modular, inmersivo y adaptado al estilo de cada jugador. Entonces, ¿quién va a ganar? Nuestra conclusión, al menos por ahora, es clara. Ambos coexistirán. El VR se está consolidando como un reemplazo, sino como un género aparte, el gaming inmersivo. Es perfecto para experiencias cortas, fitness y hasta simuladores. El gaming tradicional, por su parte, seguirá siendo la base de las grandes narrativas, los eSports y los juegos que requieren largas sesiones, simplemente por su accesibilidad y la potencia que nos permite. ¿Qué tendría entonces que pasar para que el VR reemplace al tradicional? Necesitaríamos básicamente dos cosas: cascos más ligeros y económicos, y los grandes desarrolladores lancen juegos AAA completos y sin ataduras. El futuro es emocionante, pero el veredicto es, no hay un ganador real, solo hay dos formas increíbles de jugar. ¿Y tú, qué prefieres? ¿La comodidad del gaming tradicional o la inversión del VR? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si te gusta este tipo de análisis estratégico y gamer. Nos vemos en el próximo nivel.